Bendiciones a todos, amados hermanos. Me gozo mucho estar aquí en Cali, Colombia, nuevamente y poder traerles este nuevo seminario que intitulé Satanás, los demonios y sus operaciones, que básicamente lo llamamos Demonología 1, porque es la primera parte que enseñamos sobre este tema. Y me alegra mucho que tengamos aquí, qué sé yo, algunas 800 personas posiblemente, no sé, en este seminario. Va a ser de mucha bendición y en los días que vamos a estar enseñando van a ser unos días muy especiales. Abra su corazón, dispóngase a que el Señor le ministre, le enseñe, que yo sé que va a recibir muchas cosas lindas de Dios. Todo lo que Dios da es bueno y es bueno en gran manera. Así que dispongámonos a recibir la palabra. Vayamos a Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, para tomar este pasaje como pasaje base de nuestra enseñanza para entrar en el tema de Demonología volumen 1, Demonología 1. En Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, o hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice la Biblia, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el rema de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio, o el misterio, debo decir, el misterio del Evangelio, por el cual yo, ¿verdad?, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Vaya a su manual a la página 1. Gloria sea el nombre de Dios. La Biblia es el único libro en el mundo que nos da conocimiento y comprensión en cuanto al mundo celestial e infernal. A través de toda la Biblia conseguirás escrituras que te van a revelar lo que tú necesitas y quieres saber del mundo invisible. Existe un mundo espiritual que no es visible por medio de los ojos humanos, pero que es de donde se origina todo el mundo visible o tangible que podemos percibir con los sentidos físicos. Hay muchas clases de seres espirituales revelados en las Escrituras: los que están en los cielos, en las profundidades de la tierra, y los que se mueven alrededor de nosotros aquí en la tierra. Nosotros vamos a ver en breve los siguientes, ¿verdad?, seres angelicales que existen en el mundo espiritual. Pero tenemos que decir algo antes de entrar a definir y a hablar de seres angelicales. Vamos a hablar sobre satanología y demonología. Para ello vamos a dar una breve introducción general, porque si hablamos de Satanás y hablamos de los demonios, de alguna manera está conectado con la angelología, porque Satanás, antes de ser Satanás o diablo o tentador o acusador o Belial o la serpiente antigua, fue Lucifer. Fue un arcángel, un gran arcángel creado por Dios de una manera esplendorosa, maravillosa. Y tenemos que observar todas estas cosas. Lo mismo tiene que ver con los demonios y con los ángeles caídos, cosas que vamos a diferenciar más adelante. Pero debemos saber primeramente que cuando hablamos de satanología y demonología, esto es una parte de la teología sistemática que tiene que ver con las doctrinas. Surgen algunas preguntas. ¿Será importante
que yo sepa acerca de Satanás, quién es, cuál fue su origen, por qué fue Lucifer y se convirtió en Satanás, cuáles son sus métodos, su obra, por qué está todavía suelto, por qué atormenta tanto a la humanidad, por qué está circunscrito en sus operaciones a la tierra, por qué en la tierra, por qué tiene ese nivel de operaciones en la tierra, por qué los demonios están sobre la tierra. ¿Será que nosotros como creyentes debemos conocer sobre este ser y sobre estos seres que existen en el mundo espiritual? ¿Será que nosotros debemos conocer sobre los ángeles, sobre su doctrina, sobre sus operaciones? ¿Será necesario que conozcamos no solamente de que Satanás es una persona, un ente, ¿verdad?, sino que también tiene un reino, que tiene unos súbditos, que tiene unas operaciones sobrenaturales, tiene un principado en los aires, como lo llamó Jesús, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo? Debemos saber nosotros, nos incumbe a nosotros, nos compete a nosotros, nos debe interesar a nosotros, debemos nosotros saber acerca de esto, o por no darle importancia a esto, o por no mencionar el término Satanás o demonios, pues no debemos hablar del tema. ¿Cuál debe ser la posición de un creyente? ¿Debemos estar exaltando los poderes satánicos, dándole tanta importancia al diablo, o debemos conocerle sin darle la importancia que no merece y simplemente conocer sus maquinaciones, sus operaciones, su reino, cómo está organizado, cómo está distribuido, cómo opera, sus métodos, sus obras? Hablamos de su origen. ¿Cuál será su destino? ¿Tendrá un destino Satanás? ¿Hablará la Biblia de ese destino? El destino de los demonios. Todas estas son situaciones, interrogantes que surgen en nuestra vida. Todos nosotros, de alguna manera, directa o indirectamente, hemos experimentado las fuerzas del mal. Digo directa o indirectamente porque algunas de las personas que están aquí, quizás en su vida antes de conocer al Señor, fueron poseídos por demonios, de droga, de homosexualismo, de lesbianismo, de robo, de crimen, de suicidio, de lo que sea. Y fueron liberados y pudieron experimentar los poderes satánicos. Otros estuvieron trabajando con los poderes satánicos, estuvieron envueltos en la brujería, en la hechicería, en la gorería, en estas prácticas del ocultismo, de las operaciones satánicas, y están conscientes y tienen cierta experiencia acerca de esto. Pero muchos de nosotros nunca estuvimos relacionados directamente con este tipo de experiencias de Satanás y sus demonios, ni este tipo de fuerzas del mal. Y lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido por revelación de la palabra, y porque el Espíritu nos lo ha revelado, y porque después de convertirnos al Evangelio, como me ha pasado a mí, hemos tenido ataques tremendos satánicos en nuestras vidas, en nuestras habitaciones, en nuestras carreras ministeriales, en nuestros hogares, en nuestra salud, en nuestras finanzas y en muchas otras cosas. Hemos tenido ataques directos e indirectos del diablo. De tal manera que cuando analizamos el mundo que nos rodea, sacamos en conclusión que sí debe haber y tiene que existir un poder satánico, maligno, que opera. Que si hay entes que deambulan por los aires, que ascienden y descienden tanto a las profundidades de la tierra como a las alturas de los cielos, que sí operan en los aires, que sí producen una influencia en el mundo existente en el cual vivimos. También podemos saber por la experiencia que el enemigo vive constantemente inspeccionándonos, influenciándonos y muchas veces invadiendo áreas de nuestra vida. De una o de otra manera hemos experimentado estas cosas. Sin embargo, nos tropezamos con personas, o nosotros mismos en algunos casos dudamos a veces si en realidad Satanás sea un ser real o no, si los demonios son o no, porque a todos nos pasa en un momento determinado, que de momento nuestra mente comienza a razonar y empezamos a querer entender que esas simplemente son cosas de la imaginación humana. Y entonces a veces dudamos en nuestros pensamientos y en nuestras creencias acerca de estas cosas. Bueno, de la única manera que podemos resolver esto es bajo la guianza del Espíritu Santo, número uno, y bajo la revelación de la palabra de Dios. ¿Existe Satanás? No existe. ¿Existen los demonios? No existen. Pero hay algo importante que quiero aclarar de una vez. El hecho de que estemos hablando
sobre este tema, Satanás, los demonios y sus operaciones, no quiere decir que nosotros le estemos dando ninguna importancia más allá de la que debe tener el tema en cuanto al conocimiento que Dios demanda de nosotros que tengamos para poder operar en una vida de victoria en esta tierra. No estamos queriendo con este seminario, como muchos opinan, que nosotros los cristianos a veces mencionamos mucho al diablo. Es verdad, hay gente cristiana que habla más del diablo y menciona más al diablo que al mismo Dios. Hay gente cristiana que en su vocabulario, y no solamente en su vocabulario, a veces nos hemos excedido y en muchas de las adoraciones a Dios, de los cánticos, metemos constantemente el nombre del diablo y de los demonios, de la fuerza del mal, cosa que se debe evitar especialmente en el área de la adoración. Cuando estamos adorando a Dios y glorificando su nombre, debemos poner al enemigo a un lado, porque es un área donde estamos dedicando adoración a Dios. Hay áreas donde podemos mencionarle, lógicamente, sin llevarlo a esos extremos. No queremos exaltar en ninguna manera la persona de Satanás con este seminario, ni los demonios. Tampoco queremos ponerle usted aprensivo con respecto a Satanás y a los demonios. Que usted ahora, después que escuche, como me dijo una hermana en una oportunidad, porque yo hablaba sobre los 7 pasos satánicos, demoníacos, para ellos poseer a una persona, y estaba hablando sobre cómo ellos operan, y esta hermana estaba un poquito molesta porque yo estaba hablando mucho de los demonios y que de eso no se debería hablar. Sin embargo, yo opino que es verdad en cierta forma lo que ella me estaba diciendo, porque hay que saber oír a la gente. Y cuando esa hermana me mencionó eso, a mí me llamó la atención. A mí cuando una persona me exhorta o me dice algo, a mí me gusta no solamente oír, sino escuchar. Y le dije, hermana, usted tiene razón en parte, yo no le puedo quitar la razón. El hecho de que yo esté hablando de todo esto, yo sé lo que usted me está diciendo, porque hay que entender la semántica dentro de lo que ella está diciendo, no tratar de interpretar yo lo que quiero interpretar. Y le dije, usted tiene razón. En parte, el hablar de los demonios y de Satanás hace a la gente más sensitiva y como más se hace la gente más vulnerable muchas veces y más sensitiva a las operaciones satánicas, y mucha gente no está preparada para esto, y en vez de bendecirle, esto lo que hace es que le aterra, le da miedo y lo pone en una condición de defensa o de susto o de miedo en su vida diaria. Por un lado usted tiene razón, pero por otro lado, hermana, es necesario que el pueblo de Dios sepa cómo es que esto funciona, cómo es que esto opera y cómo debe defenderse, porque la mejor arma que nosotros le damos al enemigo es ignorarlo, en el sentido de ser unos incrédulos, no en el sentido de ignorar sus maquinaciones, porque al enemigo hay que ignorarlo en cuanto a no darle importancia, en cuanto a lo que viene a hacer contra nosotros y su fuerza, ignorarlo en el sentido de que nosotros tenemos a Cristo y nada de lo que Él puede hacer contra nosotros nos puede vencer. En ese sentido yo lo ignoro, no le doy importancia. Tú estás vencido, estás derrotado, yo sé quién soy en Cristo y lo ignoro en ese sentido, pero no ignorarlo en el sentido de saber quién es, no ser ignorante acerca de cómo Él opera y cómo Él actúa. Entonces, la ignorancia de Satanás en ese sentido nos lleva a la incredulidad, y el ser incrédulo en cuanto a la existencia de Satanás es un arma que él posee muy grande para ser engañador. Recuérdese que en el Apocalipsis, en muchos pasajes del Apocalipsis, el énfasis que se hace con Satanás y la palabra que más fuertemente se utiliza es la palabra de engañador. Engañador, el que engañaba el mundo, el que engañaba a las naciones. Se utiliza la palabra engañador. Y lógicamente el mundo, cuando te habla de Satanás, se ríe y dice, eso es una invención de la mente humana. Satanás es una creación de la mente del hombre. Eso es una mitología. Entonces mitologizan al diablo. Lo ponen, lo llevan a una metáfora, a una figura totalmente metafórica en donde personifican la maldad, pero no como un ente, no como un individuo, no como un ser que tiene voluntad, que tiene cuerpo, que tiene personalidad, que fue creado, que existe, que tiene un reino, que tiene un imperio maligno y que tiene unas fuerzas satánicas. No lo ven de esa manera. Entonces, nosotros como cristianos, eso tenemos que conocerlo. Por un lado, tenemos que estar apercibidos y en pleno conocimiento de ese reino, del diablo, de Satanás, de sus operaciones, de todo esto. Pero por otro lado, debemos tener mucho cuidado de no caer en el extremo que han caído algunas personas, en donde estornudan y hablan del demonio de estornudo, tosen y el demonio de tos, el demonio de dolor de barriga, el demonio de gripa, o gripe, como decimos nosotros en nuestra tierra. Entonces a todos le llaman un demonio. Ya eso es un extremismo, ya eso es un desbalance.
Es cierto que los demonios operan en las enfermedades, es cierto que los demonios operan en tantas cosas que tienen que ver con las aflicciones de los seres humanos, con el flagelo que padece la humanidad hoy día, muchas de las áreas, el 90 y tanto % fácilmente, pero debemos entender también que hay muchas cosas que no tienen que ver directamente con operaciones satánicas y demonios, sino que son parte del mundo contaminado en que estamos y que vienen las enfermedades muchas veces por diferentes razones. No necesariamente una enfermedad viene porque hay un demonio, pero lógicamente la enfermedad fue traída por causa del pecado y se originó en Satanás, y la enfermedad se origina en él, y él es la maldición, y por causa de él vienen todas estas cosas. Pero hay muchas de estas cosas que vienen indirectamente y hay otras que vienen directamente. Entonces, todas estas cosas tenemos que balancearlas para no irnos a los extremos y terminar como estas personas que todo es un demonio, que es un terror, que no pueden dormir, que cualquier ruido que escuchan empiezan a reprender al diablo y se sienten asustados y un miedo y se vuelven psicóticos, paranoicos. Entonces andan totalmente mirando para atrás a ver quién lo está persiguiendo. Eso es una condición ya anormal, no es normal. Un cristiano debe conocer todo esto, pero debe andar afianzado, tranquilo, en paz, en gozo. Que cuando sienta cualquier cosa que viene del mundo espiritual y que no es de Dios, simplemente usar la autoridad y poner las cosas en orden inmediatamente. No tienes que asustarte, no tienes que tenerle miedo al diablo. Recuerda, la fe es para Dios lo que el miedo es para el diablo. Cuando tú le muestras al diablo miedo o temor, tú le estás dando a él el elemento de cooperación, uno de los elementos de cooperación más poderosos para él controlar tu vida. Nunca le tengas miedo al diablo, nunca le tengas temor, jamás. Cuando tú le muestras miedo o temor, tú no te das cuenta que cuando hay una manifestación satánica en tu hogar, en tu vida, estás ministrándole a alguien liberación y de momento aquel demonio se manifiesta con fuerza. ¿Qué es lo primero que tú sientes? Miedo. Y eso nos pasa a todos. Yo recuerdo hace años en Venezuela, estaba en una campaña evangelística, al aire libre, dando esta campaña y predicando, y pasaron la gente al frente para orar por ellos, para ministrar liberación, y se manifestaron una serie de demonios en ese momento, y uno de ellos era un demonio con mucha fuerza, una potestad tremenda, y cuando ese demonio se reveló y se me manifestó, el terror y el miedo que me embargó a mí fue tan grande que casi arrancó a correr. De momento me provocó soltar el micrófono y me perdía de ahí como alma que se lleva a Dios. Del terror, las piernas se me desfallecieron, se me debilitaron, el cuerpo me entró un escalofrío, como que me cubrió un manto de miedo, de terror. Yo nunca había sentido eso, un escalofrío, como que un poder sobrenatural satánico me tomó y me controló, y aquello fue un terror. Pero imagínense, yo estaba en vivo por la radio y frente a miles de personas. Si el predicador sale corriendo, ¿qué queda para los demás? ¿Ah? Y entonces, de momento, eso fueron fracciones de segundo, estoy hablando de 5 segundos, me pasó eso. Si tiraba el micrófono y arrancaba a correr, o me quedaba. Entonces, en esos 5 segundos, de momento, la asistencia del Espíritu Santo vino sobre mí. ¡Bum! Sentí la presencia del Espíritu Santo. Me dijo: no te muevas, no arranques a correr, que yo estoy aquí. No me vayas avergonzado a mí aquí. Quédate tranquilo, muchacho, yo estoy contigo. Y de momento comencé a sentir, en vez del escalofrío, un fuego, que era el fuego del Espíritu. Y usted ve que yo no tengo una estatura, yo soy un hombre de bajo de estatura. En ese momento yo medía como 4 metros, hermano. No, hombre, me sentí un tipo cuadrado así, un cuarto bate, no, grandísimo. Y abro la boca, y cuando le digo a ese demonio, en el nombre de Jesús, mira, hermano, empezaron a gritar a esos demonios, a revolcarse toda esa gente a la misma vez. Pero ¿qué pasó? El arma, y voy a lo que estaba hablando, el arma que el enemigo me tiró y el arma que él primero tira contra ti, en un momento primero es el miedo. Si él logra meterte miedo y te domina con el miedo y el pánico se apodera de ti, Satanás te domina. Nunca le tengas miedo al diablo, nunca. Amén. Entonces, todas estas cosas son fundamentales. Usted y yo tenemos interrogantes, grandes interrogantes acerca de estos temas. A veces hemos escuchado una cosita aquí, otra allá, leemos una aquí, otra allá, pero muchas veces, lamentablemente, no se nos ha dado una doctrina de teología sistemática, corroborada, comprobada por la Escritura. Que nosotros podamos decir a ciencia cierta: esto dice la palabra de los demonios, esto dice la palabra del diablo, esta es mi posición en Cristo y esta es mi actitud ante estos problemas.
Necesitamos saber eso. Recuérdese que la Escritura dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento, porque le faltó conocimiento. Entonces, si usted no tiene conocimiento de cómo operan los demonios, cómo opera Satanás, qué él es, cómo funciona, entonces usted va a ser engañado fácilmente. Él es el engañador y él trabaja con el engaño. Y en Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces mi pregunta es, ¿la falta de conocimiento te cauteriza o no? ¿Te destruye o no? Entonces, todo lo que yo ignore de la palabra acerca del diablo, lo pongo de esta manera. Todo lo que yo ignore que está en la palabra de Dios y que me habla acerca del diablo y sus demonios, y yo no lo sé, por flojera, porque no me lo enseñaron, porque no he aprendido, porque no he estudiado, porque nunca he oído nada, porque no me he esmerado, porque no he sido diligente en aprender, cualquiera que sea la razón, pero eres ignorante a eso, estás ignorante a eso, y está aquí en la Biblia, y la palabra lo enseña y lo demuestra, y yo por cualquiera de esas razones no lo sé, eso le da ventaja a Satanás sobre algún área de mi vida. Yo debo conocer todo lo que está en la palabra de Dios acerca del enemigo. Si alguien habló del diablo y lo describió bien claramente, fue Jesús. ¿Y por qué lo describió? Para que nosotros conociéramos cómo él funciona, cómo él opera. Él lo describió y nos reveló muchas cosas de las que dijo Jesús, nos dan la revelación que necesitamos para detectar, distinguirlo, reconocerlo en sus operaciones. Entonces es importante, lo que yo desconozca de la Biblia acerca de Satanás y de su demonio, le da ventaja al enemigo sobre mí, en algún área de mi vida. Entonces yo necesito tener conocimiento, porque cuando los demonios vengan a atacarme, o yo esté echando un demonio fuera, y los demonios reaccionen, ellos me van a reaccionar, me van a atacar con preguntas, diciéndome cosas, tú no eres nadie, ¿quién eres tú? Tú no me sacas de aquí, tú no eres fulano, tú no eres sultano, ¿qué conocimiento tienes tú? ¿Cuándo tú ayunaste? ¿Cuándo tú oraste? ¿Estás en pecado? ¿Tú estás mal? Los demonios se van a valer de cualquier mentira, te van a acusar de cualquier cosa para ver si tú te turbas y le tienes miedo. Entonces tú tienes que saber lo que dice la palabra. Yo decía hoy por la radio, creo que fue hoy, que yo estaba en Venezuela, en este teatro, ministrando, y cuando voy entrando a predicar, de hecho me obstaculizó un muchacho poseído por un demonio, pero que en el momento tenía un poquito de lucidez, y me dijo, pastor, por favor, ayúdeme. Hoy me quise suicidar y matar a mi familia, a mis hijos, a todo el mundo. Por favor, ayúdeme, libéreme, óreme. Entonces lo agarré, lo abracé, le empecé a hablar un ratico, como a los 2 minutos, le empecé a administrar la palabra y a fortalecerlo. Lógicamente, el demonio que tenía se manifestó de suicidio. Y entonces lo pegué contra una pared del teatro y empecé a reprenderlo, y el demonio enseguida me dijo, ¿qué te dijo el padre de mí? Eso fue lo que me dijo. Y de momento yo quedé así como desubicado, como que ¿qué me dijo el padre de mí? ¿Qué es esto? Se salen con unas cosas, hermano, que a veces no sabes qué decir. ¿Qué te dijo el padre de mí? Y el Espíritu Santo me dijo, dile esto. Y yo se lo dije. Le dije, el Padre me dijo de ti que en el nombre de Jesús, donde te viera, te echara fuera. Y me dijo, está bien, me voy, y se fue. Escrito está, escrito está, escrito está, que en el nombre de Jesús, donde yo te vea, te eche fuera. Yo cité la palabra. Pero si una persona no conoce la palabra, ¿qué le dijo el Padre? Bueno, yo no sé, yo no he hablado con él los últimos 10 minutos. Él hace rato me llamó y por el celular, pero se cortó la llamada, no sé qué de ti además, ¿cómo te llamas tú? Yo no sé, el Padre nunca me ha hablado de ti. Y me enredo todo. Pero yo le dije, el Padre me dijo que te echara fuera donde te encontrara. ¿Me entiendes? Entonces, debemos tener conocimiento de la palabra, debemos saber lo que enseña la palabra. Por eso es que estos seminarios son fundamentales. Yo sé que muchos de ustedes estas cosas las conocen. Ah, el pastor Porras, eso yo lo sé. Ah, hermano Porras, eso lo he oído tantas veces. Óyeme, el que se te recalque no está mal. Pablo le decía a los corintios, no me canso de deciros las mismas cosas. ¿Cuántas veces usted ha leído un texto bíblico y se lo sabe de memoria y lo ha enseñado y no ha entendido la revelación que hay en ese texto? No ha entendido, no ha tenido iluminación en el texto. A mucha gente le pasa. Entonces, estos seminarios son de suma importancia para su vida. El que usted sepa quién es en Cristo y cómo opera todo este reino satánico. Eso lo vamos a descubrir, vamos a ir adentrándonos en el tema a medida que vayamos manejando esto. Lo primero que debemos saber es que existe un mundo invisible, como lo digo ahí en la introducción. Existe un mundo invisible.
Si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando nosotros revisamos todas las escrituras, sabemos que Dios hizo este universo de lo que no era, de lo intangible, de lo espiritual. La materia no existía y Dios le dio sustancia a su palabra. Su palabra fue proclamada y se volvió sustancia, se volvió materia, se volvió átomo, ¿verdad? Porque tenemos la materia, la sustancia, tenemos la molécula, tenemos el átomo, tenemos los neutrones, los protones y por ahí para abajo un montón de divisiones. Bueno, eso lo hizo el poder de la palabra, que tomó sustancia por la confesión y la fe de Dios y trajo las cosas a la existencia. Hay quienes explican esto, que eso que tú estás mirando ahí, si te pones a estudiar la materia a fondo, todo lo que tú estás mirando realmente no existe. Los científicos te lo dicen. Todo lo que tú estás mirando, si tú te dedicas a describir la materia, a analizarla a fondo, sustancias, moléculas, átomos, protones, neutrones, y te vas al punto donde terminas en el término energía, sabemos que toda la materia que existe no es otra cosa sino energía. Energía materializada, energía tangible, pero es energía. Y cuando analizamos esto desde el punto de vista científico, decimos, realmente, desde el punto de vista científico, lo que nosotros estamos viendo no es. Eso comprueba más científicamente entonces la versión bíblica de la creación, en donde de lo que no era, Dios creó lo que es. Y que si lo tangible, realmente, aunque es tangible, pertenece al mundo de lo intangible, al mundo de lo invisible, al mundo de lo que no se ve con los ojos físicos, entonces compruebo, apruebo, corroboro que la palabra de Dios tiene la verdad, y es la verdad. Científicamente lo podemos probar. Ahora, existe un mundo invisible que usted y yo podemos percibir con los sentidos físicos, y es el mundo angelical, el mundo invisible de Dios, donde están todos estos seres angelicales que poseen cuerpos celestiales que no los podemos percibir ni percatar con nuestros sentidos físicos. Dios creó un mundo invisible que nosotros no podemos ver. Cuando hablamos de ese mundo invisible, nosotros hablamos desde el contexto de la creación y desde el contexto de la Biblia, de la teología sistemática, hablando de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, satanología, demonología. Nosotros sabemos que dentro del contexto de la Escritura existió, gloria sea a Dios, gloria a Dios. Bueno, seguimos. Dentro del contexto de la Biblia, nosotros sabemos que Dios trabaja con economías, dispensaciones. Y hay una dispensación que se llama la dispensación de los ángeles, que también es conocida como la gloria prístina, que es el tiempo entre la creación de los seres angelicales y el tiempo en que Dios crea al hombre. Entonces, desde antes de la creación de Adán, segundo antes de la creación de Adán, antes de que existiera quizás la materia, vamos a ponerlo de esa manera, o Adán, pues existió la gloria prístina, que es toda la dispensación de los ángeles. Existe esa doctrina bíblica y sabemos que es así, y conocemos de esto bíblicamente. Dios creó seres angelicales, arcángeles, querubines, serafines, un mundo gigantesco de millones, de millares, de millones de seres que existen en el mundo espiritual. Y quiero brevemente darles una idea de esa gloria prístina o lo que fue el mundo antecaótico, antes de que viniera Adán, Eva y todo el caos que vino sobre esta tierra. Antes de que sucediera el primer caos que existió en el mundo, en el universo, que fue el pecado de Lucifer y la corrupción, ¿verdad?, de ese arcángel y convertirse en Satanás, y la destrucción de la primera tierra, del primer sistema social que Dios creó y que Génesis 1.1 y 1.2 te lo demuestran. Y Jeremías capítulo 4, verso 23, Isaías 24.1 y muchos otros pasajes que ya vamos a mencionar, nos habla de que sí existió una gloria prístina, un tiempo en donde ángeles, arcángeles, querubines y serafines era lo único que existía en el universo antes de que el hombre fuera creado y existiese este sistema social en el que estamos. Cuando nosotros hablamos de
la economía de los ángeles o esa gloria prístina, hay algunas cosas que debemos saber, porque para nosotros hablar de demonología, de satanología, debemos conocer un poquito de esto, porque el que tú conozcas bien acerca de la doctrina de los ángeles, y esto lo digo porque en un futuro vamos a dar el seminario de angelología, donde nos vamos a dedicar varias horas solamente a hablar de los ángeles. Pero ahora quiero darles una pequeña basamento para poder sustentar lo que luego voy a hablar sobre Satanás como un arcángel caído. Entonces, si no entendemos la naturaleza, la obra, básicamente cómo es que funcionan los ángeles, pues no podemos entender a Satanás, porque Satanás es un ángel caído y opera en esa dimensión de los ángeles, excepto que está en pecado y está en oscuridad y está en tiniebla, pero opera con esas mismas habilidades, ¿no? Cuando hablamos de los ángeles, vamos a ver que los ángeles son seres celestiales que se mencionan por lo menos 125 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Las Escrituras declaran que existe un orden de seres celestiales muy distinto al de los seres humanos y de la deidad, y que ellos, los ángeles, estos seres celestiales, ocupan un estado superior al estado actual del hombre caído. Existe un orden de seres celestiales muy distinto al de los seres humanos y de la deidad, y que ellos ocupan un estado superior al estado actual del hombre caído. Con este basamento escritural podemos elaborar lo que se llama la doctrina de los ángeles. El vocablo ángel, del hebreo malak y del griego ágelos o ángelos, quiere decir simplemente mensajeros o mensajeros. Estos seres ejecutan las órdenes de Dios a quienes sirven. En algunos casos, este vocablo ángel, malak o ágelos, que significa mensajero, es aplicado a veces cuando se habla de un mensajero refiriéndose a un ser humano. ¿Cómo yo sé que ese término ágelos o malak se refiere a un ángel? Por el contexto. Depende del contexto. Entonces yo puedo saber cuándo se refiere a un ángel o cuándo se refiere a un ser humano, porque se puede utilizar el término mensajero en ambos casos. La doctrina de los ángeles es más completa y significante en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Bueno, los ángeles aparecen más frecuentemente y con mayor importancia en conexión con la venida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eso usted no lo tiene en la guía, no lo busque porque no lo tiene. Esto es algo que pertenece al seminario de los ángeles, que le estoy dando ahí algunas partecitas. Los ángeles aparecen más frecuentemente y con mayor importancia en conexión con la venida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras con referencia a los ángeles son de un significado inconfundible y de mucho valor. De acuerdo a su enseñanza, ellos son seres inmortales y sin pecado, los ángeles que están en comunión con Dios, que existen en gran número y con una relación cercana, no solo con los hombres en particular, sino también con la historia del reino de Dios. En cuanto a la historia de los ángeles sabemos muy poco. ¿Qué sabemos acerca de la historia de los ángeles? Muy poco. ¿Cuándo fueron creados? ¿Por qué fueron creados? ¿Cómo habitaron? ¿Cómo moran? ¿Qué cuerpos tienen? ¿Qué habilidades tienen? Pues el conocimiento que tenemos es bastante poco, muy poco. Sin embargo, aquí hay algo que le voy a decir, que le va a causar mucha curiosidad. Lo que sabemos de los ángeles es muy poco y lo que revela la Biblia también es muy poco. Pero algo que tenemos claro es que Satanás y los ángeles caídos fueron creados sin pecado y luego cayeron de la gracia de Dios, según Isaías 14:12, Apocalipsis 12:3 y 4. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, hablando de Judas 6, Judas verso 6. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Usted sabe que una de las formas de nosotros conocer acerca de quiénes son los ángeles, qué habilidades tienen, cómo operan, cómo funcionan, es exactamente cuando estudiamos sobre Satanás. Pues, porque como él fue un arcángel, y es un arcángel caído, y opera en esa dimensión antes de caer y después de caer, entonces el que haya habido esta rebelión angelical, ¿verdad? Y sedición angelical que existió y que operó y que funcionó y que se llevó a cabo millones de años atrás, el hecho que eso haya acontecido y que se haya manifestado esta rebelión de los ángeles, hace posible que la palabra de Dios nos tenga que mencionar acerca de esa rebelión. Y al mencionarlo acerca de la rebelión de Lucifer y de los ángeles que cayeron con él, entonces
debido a eso nos da una serie de información que tiene que ver con la dispensación de los ángeles. Y debido a eso es que podemos tener un pequeño conocimiento acerca de la operación de los ángeles. Por causa de Satanás y de la caída de los demonios, tenemos un conocimiento básico, mínimo, aunque sea, sobre ellos, sobre los ángeles. Ahora bien, cuando hablamos de los ángeles y de su creación, la Biblia nos enseña a nosotros en Colosenses 1, 16 y 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, hablando de Jesús, y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Cristo y para Él, para Cristo y Él. Cristo es el autor de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando el apóstol Pablo nos revela esto y escribe esto por inspiración del Espíritu Santo, ahí nos está dando una revelación tremenda acerca de los ángeles. ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de los ángeles? Nos está diciendo que Cristo creó en el mundo visible o invisible, creó tronos. Entonces nos da a entender que los ángeles, el mundo angelical, está distribuido en tronos, dominios, principados, potestades. Quiere decir entonces que cuando dice que Cristo subió a los cielos y fue puesto con dominio, poder, autoridad y señorío sobre todas las potestades y principados, que nos está diciendo que debajo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hay un orden jerárquico de autoridad, de principados, porque la palabra arcas, de donde sale arcángel, ¿verdad? Arcas significa jefe, ángel, mensajero. Entonces, arcángel, cuando nosotros revisamos las escrituras nos damos cuenta que habla de los principales príncipes, hablando de los arcángeles, plural. En algunas ocasiones personas dicen que existió un solo arcángel que fue Satanás y que no hay más arcángeles. Eso no lo enseña la escritura. Daniel habla que Gabriel, Miguel, en algunos casos, nos habla de que era uno de los principales, ¿qué? Arcángeles, de los principales príncipes. Uno de ellos. Quiere decir que entonces Lucifer no fue el único arcángel grande que fue creado. Miguel es un gran arcángel. Gabriel, y habrán millones más, me imagino fácilmente, miles de arcángeles. Entonces, esto nos da a nosotros a entender que esos arcángeles, querubines, serafines y ángeles comunes están organizados jerárquicamente debajo del trono de Dios y ante la presencia de Dios tienen diferentes órdenes jerárquicos. Y eso es un reino muy bien organizado, muy bien establecido por Dios y que opera en un orden perfecto y una sujeción a Dios perfecta. Esto lo deduzco por este texto. Los ángeles fueron creados por Cristo, como también está implícito en Juan 1:3. El salmista nos confirma esto también en el Salmo 148, 1 al 6. Luego Job nos lo dice también en Job 38, 4 al 7, cuando dice: y se regocijaban todos los hijos de Dios, hablando de los ángeles. Entonces nos hace mención de que los ángeles se regocijan y de que ellos están delante de la presencia de Dios. Entonces, la existencia de los ángeles se da por sentada en las Escrituras y estas son la única fuente de información digna de confianza acerca de estos seres, a los cuales, aparte de sus apariciones sobrenaturales, no son accesibles a la esfera del conocimiento humano. Como el hombre es la suprema creación en las esferas terrenales, así los ángeles son en las esferas más altas descritas en Colosenses 1, 16 al 17. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Bueno, la existencia de los ángeles, nosotros la reconocemos por la Escritura. Lo que te estoy diciendo es, nuevamente, que el único libro en el mundo entero que tiene la autoricidad y la autoridad para hablar de ángeles y de una doctrina de ángeles es la Biblia. Todos los demás libros que se han escrito mencionando operaciones angelicales y cuestiones que no han sido inspirados por Dios son simples y vanas explotaciones de los hombres. La palabra de Dios es la única fuente fidedigna, fehaciente, ¿verdad?, de autoridad que puede hablarte de los ángeles, porque fue Dios quien los creó.
Y la palabra de Dios tiene esa autoridad. Y es de la palabra de Dios de donde nosotros podemos sacar cualquier enseñanza o revelación que tenga que ver con los ángeles. Amén. Ahora bien, en conclusión, los ángeles fueron creados por Cristo y poseen cuerpos celestiales, inmortales y eternos. Tienen aspecto y forma localizada, determinada y espiritual, que se adapta a su modo de ser. En ocasiones su aspecto es como relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Son parte de lo que nos habla la Biblia de los ángeles. Cuando hablamos de los ángeles y de su naturaleza, la Biblia nos enseña que son seres espirituales y celestiales, que son inteligentes y sabios. Te estoy diciendo todo esto porque cuando hablemos de Lucifer y de Satanás tienes que saber esto. Son seres inteligentes y sabios. Esto tengo todo el sustento bíblico para esto, pero no puedo leerte verso por verso. Solamente te estoy dando su naturaleza. Son pacientes, son mansos, se regocijan. La Biblia habla de que son modestos, son santos, son gloriosos, son inmortales, son poderosos, son obedientes. Los ángeles no son demonios. Hechos 23, 8, 9 nos revela la diferencia entre ángeles caídos y demonios. No son humanos. Son limitados en conocimiento. Con todo que son ángeles, son limitados en conocimiento. Son mayores que los hombres. Salmo 8, 5. Se les menciona como varones, no como que no tienen sexo. Alguien dijo alguna vez que los ángeles eran asexuales. Jesús habló de que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento y que nosotros seríamos como los ángeles. Eso no implica que yo puedo deducir que los ángeles son asexuales. Repito, si Jesús dijo que nosotros seríamos como los ángeles del cielo, que ni nos casaríamos ni nos daríamos en casamiento, eso no está diciendo que los ángeles son asexuales. Ahí lo que te está diciendo es que son seres espirituales que no se casan ni se dan en casamiento. Pero la Biblia, cuando habla de un ángel, dice, y se apareció un varón, y lo identifica con el sexo masculino. Los ángeles tienen sexo, no son asexuales. Es más, la iglesia no es un término femenino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un hombre, se llama Jesús. ¿Amén? No es una novia. En términos de identidad, puedes hacerlo en términos de relación o figurativo, o cuando quieres hacer una metáfora y hablas de la novia de Cristo, de la esposa, bueno, puedes emplearlo. Pero cuando hablas de la identidad de la iglesia como tal, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es un varón y se llama Jesús. Que te quede claro eso, que cuando emplees el término novia o esposa, tengas claro que son formas figurativas, metáforas, términos relativos que se emplean para explicar ciertas cosas. Los ángeles son varones, no es que no tienen sexo, son varones. Tienen voluntad, poseen cuerpos espirituales compuestos por diferentes miembros, manos, pies, ojos, cabeza, boca, cabellos, cara y otras partes, lo revela la Escritura. No necesitan descansar, no se cansan. Tienen puestas las pilas Ever Ready. Tienen unas baterías que no se agotan. No se cansan los ángeles. Ingieren alimentos. Me parece que en la Biblia un montón de ángeles que aparecieron, se humanaron y comieron, disfrutaron de los alimentos. Cuando yo le dé cuando demos el seminario de los ángeles, usted se va a gozar, porque yo le voy a demostrar, probándole por la Biblia, todas las cosas que los ángeles pueden hacer, que nosotros los humanos hacemos, como comer, disfrutar una buena comida, los ángeles lo pueden hacer. Y yo te voy a demostrar a ti por la Escritura que cuando nosotros vivamos en el milenio, reinando con Cristo en esta tierra, con cuerpos glorificados, vamos a poder disfrutar de los alimentos de la tierra como disfrutamos hoy día y como disfrutó Cristo después de la resurrección con aquel cuerpo glorificado. Amén. Entonces pueden ingerir alimentos, pueden aparecer y desaparecer, como nosotros en el milenio nos va a suceder eso. Pueden operar en el mundo físico, pueden viajar a velocidades inconcebibles. Cuando digo pueden viajar a velocidades inconcebibles, yo le digo esto porque vamos a hablar de Lucifer, de Satanás, y usted necesita saber esto. La velocidad de la luz es establecida de la siguiente manera. Un segundo luz recorre 300.000 kilómetros. La Tierra tiene aproximadamente 30.000 kilómetros de circunferencia. Quiere decir que un segundo luz le da 10 vueltas a la Tierra en un segundo. A la velocidad de la luz le da 10 vueltas a la Tierra. Si yo voy y me desplazo a la velocidad de la luz de aquí al Sol y un segundo luz tiene 300.000 kilómetros, cada segundo se mueve, entonces yo me demoro aproximadamente 8 minutos y segundos para llegar al Sol a la velocidad de la luz. Cuando nosotros hablamos de velocidades
que se escapan ya, que tomamos la velocidad de la luz como la unidad y llamamos esa velocidad como la llaman los americanos en los viajes espaciales, esto Star Trek y todo esto ciencia ficción, te llaman a la velocidad de la luz, la velocidad warp, que es la velocidad 1 de la luz, pero esa velocidad de la luz se multiplica geométricamente. Quiere decir que de la velocidad de la luz 1 pasa a la velocidad de la luz 2, pero luego se te multiplica geométricamente. Cuando tú llegas a la velocidad warp 9, que es una velocidad geométricamente multiplicada, a velocidad 9.9999, llegas al punto de velocidad donde un ángel, si se desplazara a esa velocidad, podría estar en todos los sitios del universo al mismo tiempo. Eso nos explica a nosotros la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. ¿Cómo puede Dios estar en todas partes al mismo tiempo? Bueno, si yo descubro y yo entiendo cómo se desplaza la luz y que hay velocidades tan grandiosas como la velocidad 10 warp, que te revela que si pudiésemos desplazarnos a esa velocidad, científicamente hablando, que es multiplicada geométricamente, si pudiésemos desplazarnos a la velocidad 10 warp, que es la máxima, podríamos estar en todos los rincones del universo al mismo tiempo. Esa es la velocidad en que Dios se mueve. El 9.1 te lo dice. Puede descender y ascender. Tienen su lenguaje. Pueden hacer todo lo que el hombre hace y mucho más. Entonces los ángeles tienen muchas cosas, muchas habilidades, un trabajo tremendo. Los ángeles cantan y alaban a Dios, hacen la voluntad de Dios, ejecutan juicio, pelean en guerra, montan los caballos celestiales, ministran a los santos, fortalecen a los hombres en las pruebas, guían a los pecadores a los que evangelizan. Escuche, los ángeles guían a los pecadores a los que evangelizan, dirigen a los predicadores, aparecen en sueños, ministran delante de Dios, atan a Satanás, guardan el Abis, protegen a los santos, separan los buenos de los malos, acompañarán a Cristo en la tierra, o acompañaron a Cristo en la tierra y lo acompañarán también, son testigos de las confesiones de cada creyente, reciben y guían a las almas que parten de esta tierra, entregaron las leyes, en este caso a Moisés, protegen el árbol de la vida, dan revelación, traen la respuesta a nuestras oraciones, hacen todas estas cosas y muchas más que nosotros no estamos ni percatados de ellas. Los ángeles cumplieron una función tan tremenda en el ministerio de Cristo que cuando yo le hable de los ángeles, usted se va a dar cuenta que desde la preexistencia de Cristo como deidad hasta su encarnación y su unión hipostática, Dios hombre en la persona de Cristo, y luego desde su nacimiento los ángeles estaban involucrados. Aparecieron en el nacimiento de Cristo, aparecen en la vida, en la niñez, cuando era adulto, cuando estaba en su ministerio, hasta el último momento cuando Cristo está en Getsemaní, los ángeles descendieron a socorrerlo. Y en ese momento llegó la hora de la tiniebla, los ángeles se levantaron, partieron y ahí dejaron a Cristo solo. Cristo fue a la cruz y el mismo Padre apartó el rostro de él y Cristo quedó solo por primera vez en toda su historia. Pero los ángeles estuvieron con Cristo hasta el último momento. El ministerio de los ángeles es poderoso, maravilloso, la velocidad en que se desplazan, en la fuerza que tienen. Un solo ángel, dice la Biblia, que en una noche destruyó 180,000 soldados armados. Dice que un ángel en una sola noche mató a todos los primogénitos de Egipto. Habla de los ángeles en el Apocalipsis que ejecutarán los juicios de Dios sobre esta tierra. Son poderosísimos. En la próxima enseñanza vamos a hablar de ese ángel creado por Dios que se llamó, de ese arcángel llamado Lucifer. ¿Por qué cayó y la condición en que está? Fuerte el aplauso para Cristo, que Él se lo merece. Bendiciones a todos.